Alberto ha tenido que abandonar su trabajo en la unidad de subsuelo de la Guardia Civil porque lleva días encontrándose indispuesto. Tengo un malestar general, dolor muscular y creo que tengo algo de fiebre, pero vamos, que yo creo que esto es algo pasajero. Por favor, no le haga caso, doctora. Lleva días así. Sí. Ha vomitado antes de entrar al hospital. ¿Has vomitado? Vale, vamos a ver. David ha venido al hospital porque lleva meses con dolor constante en el brazo y trae consigo una petición insólita. Oye, ¿tú no eres el guionista? Sí, ¿cómo te has acordado? Hombre, te veo un poco cambiado, pero como para olvidarme de un caso como el tuyo. Quiero que me cortes el brazo. ¿Cómo has dicho? Que quiero que me cortes el brazo, este brazo. Que no puedo soportarlo más, que estoy harto. A ver, David, si no hay un motivo médico, yo no te puedo amputar el brazo. Bueno, el motivo médico es que me duele, que nadie hace nada por curarme el dolor y que quiero que me lo cortes. Ya está, ¿qué motivo necesitas? Córtame el brazo, por favor, te lo pido. Vale, a ver, cálmate y por favor explícamelo todo desde el principio. A ver, hace 8 meses me sometí a una angioplastia, ¿vale? Sí. Y desde hace 8 meses tengo el dolor. Mira, hay alternativas. De hecho, en este hospital tenemos una unidad que lleva casos como el tuyo. Es una unidad del dolor. Está formada por un equipo multidisciplinar, así que podemos abordar el caso desde una perspectiva de un tratamiento farmacológico, intervencionista, psicológico... No, si es que no me va... ¿Psicológico? ¿De qué? O sea, yo lo único que necesito es que me cortes el brazo y si no lo haces tú, yo me voy y me busco la vida en otro sitio, porque nadie me hace caso. ¿Me corto David, el brazo? no, espera, David, espera un momento. Vamos a hacer un trato. Mira, si tú le das una oportunidad a la unidad del dolor, yo misma te amputo el brazo. Y puede ser que haya comido algo en mal estado. No sé, por el dolor de barriga, por los vómitos. Pues en un principio, por el cuadro general de síntomas que te estoy viendo, yo me inclinaría más por un daño hepático. ¿Pero esto es grave? Bueno, tranquilo, ¿vale? Vamos a hacer unas pruebas primero y ya veremos. Antes de nada me quería presentar. Yo soy Lucía Velázquez, la psicóloga clínica de aquí del hospital, la que ha organizado el grupo y la que voy a dirigir las sesiones. Os quería dar un cuaderno. Se llama El Cuaderno del Dolor. El cuaderno del dolor, qué gratificante. Bueno, más bien es para todo lo contrario, para que escribáis vuestras experiencias a lo largo de la semana y para que veáis que no todo en la vida pues es dolor. Hola. 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 ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. ¿Y mis pruebas? Pues precisamente venía por eso. Te hemos detectado una hepatitis aguda. Vale, pero yo me encuentro mejor. Bueno, digamos que te encuentras mejor por el tratamiento sintomático que te hemos puesto. ¿Pero entonces va a poder irse a casa? Pues en un principio no. Me gustaría más que te quedases ingresado unos días para ver cómo evolucionas. Vale, pero ¿esto es grave o no es grave? A ver, haz caso a la doctora, por favor. Ya, pero para evolucionar aquí, evoluciono mejor en mi casa. Vamos a ver, yo como médico no te lo aconsejo porque sí que puede ser algo grave. Yo me llamo David Acosta, soy guionista y estoy aquí porque llevo casi un año con dolor en el brazo. Muchas gracias. Adela. Sí. Me llamo Adela Feijó, aunque me gusta más que me llamen Ade. Y bueno, aquí donde me veis no tengo pechos. Hace un año me diagnosticaron cáncer mamario y me extirparon las dos. Es una pena porque estaba muy orgullosa de mis compañeras. Pero bueno, al final entendí que no podía tomarme la vida tan a pecho. Unos días después, Alberto vuelve porque ahora presenta nuevos síntomas. Tiene tos y sangra abundantemente por la nariz. Bueno, Alberto, y aparte de la nariz, ¿te notas algún otro síntoma? Sí, cuando toso empiezo a sangrar. Me cuesta respirar y creo que tengo otra vez fiebre. Veo que aparte también tienes más ictericia. ¿Eso quiere decir que la hepatitis ha empeorado? Pues sí, podría ser uno de los síntomas, aunque en realidad lo que más me preocupa es que los nuevos síntomas que manifiestas no me encajan con el diagnóstico que ya te había dado. Entonces, aparte de la fiebre y de la ictericia, he observado que tienes una disminución del murmullo vesicular en los pulmones y taquipnea. ¿Y eso qué es? Es un aumento de la frecuencia respiratoria. Y también he podido ver que tienes menos paso de aire en los pulmones. ¿Y qué tal te está yendo con las sesiones? Bueno, no van mal del todo. En el electromiograma lo que veo es que al hacerte el cateterismo para la angioplastia, seccionaron el nervio cutáneo superficial. Es la rama sensitiva del nervio radial. Por eso tienes el dolor justo en la región lateral del antebrazo. Creo que lo mejor va a ser empezar con un tratamiento con toxina botulínica. Enhorabuena. Gracias. Ha estado un paso importante. Ha costado, ¿eh? Ya, entiendo. ¿Te quieres... ¿Quieres tomarte algo? Es que tengo trabajo. Ah, ¿de qué trabajas? Soy tatuadora. Ah, mira. Sí, mira. Mira, no
mejor lugar para tomar un café, pero estamos tranquilos, ¿a que sí? No hables. Guarda fuerzas. ¿Sabes? Siempre había creído que iba a morir en un acto heroico de esos. Y no aquí, en la cama, con un problema de hígado. Bueno, no pienses en eso. Está hipotenso. Vale, ¿le pones dopamina, por favor, para subir la presión arterial? Silvia, ¿Qué? dame el maletín. ¿El qué? Necesito el maletín. ¿Cómo que el maletín? El maletín. La ¿Qué pasa? linterna, Silvia. ¿Pero qué está diciendo? A ver, La Alberto. linterna. Alberto, escúchame, ¿sabes dónde estás? ¿Pero qué? Abajo. Las alcantarillas. ¿Tiene algún sentido esto para ti, lo que está diciendo? Alberto. Alberto, ¿qué le pasa? Se ha desmayado. ¡Alberto! Sal fuera, sal fuera. Escúchame, hemos conseguido estabilizarle, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que ha sufrido ha sido un shock séptico. Quería ¿Pero preguntar... cómo es posible? A ver, escúchame, Silvia. ¿Eso que ha comentado de las alcantarillas tiene algún tipo de significado para ti? Las alcantarillas de la embajada. Pero ahí tiene que haber ratas seguro, ¿no? Bueno, en las alcantarillas siempre hay ratas. ¿Por qué? ¿Porque un mordisco de una rata le ha podido provocar esto? Pues a ver, no te lo puedo confirmar de momento, pero sí que me da una pista bastante importante. Hola, buenas. David, ya ha empezado la sesión. Ya, me toca hablar a mí, ¿no? Bueno, yo quería deciros que después de varias sesiones con vosotros y después de que me han pinchado la toxina, que yo que sé cómo se llama esa toxina, pero vamos, que ya puedo decir que estoy curado. Estoy curado de esta farsa, que es la unidad del dolor, ¿vale? Porque esto lo único que hace es que nos autoengañemos, nos creamos que va a dejar de doler y la realidad de esto es que no va a dejar de doler nunca. Siempre va a estar ahí. ¿Y para qué sirve? Esto no sirve para nada. Esto es lo que te quería decir y lo que os quería decir a todos. ¿Ya has terminado? Sí, Pues si quieres hablamos después, pero ahora me gustaría que abandonaras el grupo. con mucho gusto. Quiero que me cortes el brazo ya. Me lo prometiste. Ya sabíamos que el tratamiento con la toxina botulínica podía funcionar o no. Lo sabíamos, teníamos que probar. No ha funcionado. Vale, ¿y qué tal te está yendo con el grupo? Pues el grupo fatal. Estoy perdiendo el tiempo. No lo soporto más. Quiero que cumplas tu parte del trato, que me cortes el brazo. No lo voy a hacer. ¿Lo vas a hacer? No. No lo voy a hacer porque he estado estudiando tu caso con el neurofisiólogo y hay un tratamiento que podría funcionar. Que no necesito ningún tratamiento más. Necesito que me cortes el brazo como me dijiste y punto. ¿Has oído hablar del dolor del miembro fantasma? No. Significa que aunque amputemos tu brazo, no vamos a garantizar que acabemos con el dolor. ¿De qué vas? Que tú sabes por lo que estoy pasando yo ahora mismo. No te imaginas lo que me... ¿Que yo no me imagino qué? Mira, te voy a contar mi historia. A mí no solo me han quitado las mamas, también me han extirpado el útero. Porque mi problema es que tengo una mutación genética que me hace la candidata perfecta para tener cáncer en todos esos sitios. Así que adiós. Adiós a mi sueño de ser madre. ¿Y sabes por qué me metí en esto del tatuaje? Porque en la operación me extirparon hasta los pezones. Y la única manera que tenía de disimular todo eso era llenarme de tatuajes. Y no sabes lo bien que me quedan. Así que no me vengas a mí a hablarme de sufrimiento. Pues hoy es nuestra última sesión. Os quería dar las gracias. Yo creo que habéis tenido grandes avances. Y me gustaría que leyerais la carta de despedida. ¿La habéis escrito? Me gustaría empezar a mí, si no te importa. David, perdiste ese derecho el otro día y no volviste a disculparte ni con tus compañeros ni conmigo. Espera. Lucía, por favor, déjale hablar. ¿Alguno os importa? Muchas gracias. Solo soy un guionista que hace casi un año perdió la voz. Dejé de escribir, de hablar con la gente, pero gracias a este grupo la he recuperado. Entre todos me habéis enseñado que el dolor no se va a ir nunca del todo, que ya nunca seré el mismo y que puedo ser mejor de lo que he sido nunca. Pero es muy difícil y sé que solo yo no puedo. Quiero pediros perdón. Estaba frustrado por ser más débil que vosotros. Muchas gracias, David. Gracias a vosotros. Bueno, ¿quién quiere continuar?